Buenos días, alumnos de noveno grado. Vamos a continuar con la clase que dejamos en la clase anterior, que fue el día miércoles. No, el jueves fue, ¿verdad? Nos habíamos quedado en ecuaciones cuadráticas en una variable. Habíamos dicho que una ecuación cuadrática tenía la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde decía que a, b y c pertenecen, vamos a escribirlo, a, b y c pertenecen a los números reales, que eso nosotros ya lo sabemos, que son los números reales. Donde a, que es el primer término de la ecuación, siempre va a ser distinto de 0. Siempre va a ser así, ¿ok? Y teníamos algunos ejemplos para entender más o menos cómo está escrita una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática es de la forma, digamos, un ejemplo, 9x al cuadrado más 7x más 8 igual 0. Miren, esta es una ecuación cuadrática en una variable. ¿Por qué en una variable? Porque solamente tengo la variable x, ¿ok? Entonces solamente en una variable lo estoy trabajando. Es bueno identificar según la forma general de una ecuación cuadrática mis términos. En este caso, ¿quién va a ser mi a? Mi a en este caso va a ser 9. ¿Quién va a ser mi b? Mi b va a ser 7 y c va a ser 8. Mire, aquí yo ya lo tengo identificado. A siempre es el primer término que acompaña a la variable con el exponente mayor, y en este caso, como es una ecuación cuadrática, es exponente 2. B siempre va a ser el término que acompañe al término lineal, o sea, con exponente 1. Mire, exponente 1. Aquí solamente tenemos x, se quiere decir que tiene un exponente 1 y el coeficiente que acompaña es b. Entonces, en mi caso, comparando esta ecuación con esta, ¿quién sería mi b? Sería 7. Ahora bien, vamos a ver quién es C. C siempre va a ser el término independiente o el término constante, que en este caso es 8. 8 ven ustedes que está solito, no tiene ninguna variable que lo acompañe, entonces siempre va a ser así. Habíamos definido también las ecuaciones, cuando es una ecuación completa, cuando es una ecuación cuadrática pura, cuando es una ecuación cuadrática incompleta mixta. Una ecuación completa es esta que vemos aquí. Esta es una ecuación completa. ¿Por qué? Porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término constante. Ahora miremos esta. Digamos que tenemos 9x a la 2 menos 3x igual a 0. Esta no es una ecuación cuadrática completa, es una ecuación cuadrática incompleta mixta. Mire, eso lo vimos en la clase pasada. Incompleta mixta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene el término. Mire, aquí tiene su a. ¿Quién va a ser su a en este caso? Sería 9. ¿Quién sería su b en este caso? Sería menos 3. ¿Y quién sería C? C sería 0 porque ahí no existe. Mire, ahí no hay un término constante. Usted puede verificar que en esta ecuación que usted mira aquí no hay un término constante. Aquí está el 8, que es el término solito, que no tiene ninguna variable, pero aquí no existe. Entonces, es una incompleta mixta. Así se le llama a esta ecuación. Ahora bien, vamos a ver cuando solamente aparece una sola variable. Miren, ¿qué pasa cuando se escribe solamente un término, un coeficiente acompañado del término cuadrático sin escribir ningún otro término dentro de la ecuación?
se llama una ecuación cuadrática pura. Mire, una ecuación cuadrática pura. Una ecuación cuadrática pura. ¿Por qué? Porque solo tiene un término y en este caso solamente sería mi A. ¿Quién sería mi A? Sería B. Siempre tengan en cuenta, relacionen cada ecuación que ustedes miren con la ecuación original que nosotros tenemos al principio. Una ecuación cuadrática de una variable se identifica como esta que tenemos aquí. Mire, como esta que les estoy encerrando. ¿Ok? AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Siempre vamos a relacionar las ecuaciones con esa ecuación original. Entonces esta ecuación se llama ecuación cuadrática pura. ¿Ok? Porque solamente tiene el término cuadrático. ¿Quién es el coeficiente que acompaña el término cuadrático? Es 9. Entonces solamente tiene A. ¿Quién sería mi B en este caso? Sería 0. ¿Quién sería mi C en este caso? Sería 0 también. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los métodos para resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas? Ecuaciones cuadráticas completas, obviamente. Vamos a empezar resolviendo ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, vamos a escribir solución de ecuaciones cuadráticas completas. ¿Ok? Entonces, ¿qué métodos hay? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Miren, las ecuaciones cuadráticas siempre se pueden resolver por 3 métodos. Inciso A, por descomposición de factores. Mire, inciso B, esto por descomposición de factores, nosotros ya tenemos una idea de qué se trata, ya sabemos cuáles son los factores de dichos números, por ejemplo, el factor de un coeficiente que acompaña a un X, 9, vamos a ver cómo podemos descomponer 9, 9 tiene tercera, el 9 mismo, 1, entonces así sucesivamente vamos a ir viendo cómo nos vamos acomodando para llegar a una factorización tangible de la ecuación. Entonces, inciso B, completando cuadrados. Completando. Cuando hablamos de completando cuadrados, ustedes tienen que acordarse bien de lo que son los productos notables. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo productos notables? Tienen que saber muy bien cuánto va a ser la diferencia del cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, todo eso. Tienen que acordarse un poquito. Igual lo vamos a ir recordando aquí en la clase. Utilizando la fórmula general. Ese es otro método para encontrar soluciones de ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula general, y ustedes ya saben más o menos cuál es la fórmula general, la famosa fórmula general que se los voy a escribir: Pitágoras, que es a lo que es la fórmula que casi todo estudiante sabe. Entonces vamos a ir desglosando los primeros términos. Vamos a trabajar primero con descomposición de factores. ¿Ok? Vamos a empezar con descomposición de factores. Recuerden, nosotros ya podemos encontrar la solución de una ecuación lineal, pero no podemos encontrar la solución de una ecuación cuadrática. Entonces a eso nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Ok? A eso nos vamos a enfocar ahorita en la clase. Entonces vamos a analizar por descomposición de factores. ¿Ok? Por descomposición de factores. ¿Qué nos dice por descomposición de factores? Bueno, si tenemos una ecuación cuadrática de la forma
x al cuadrado más bx más c o ax al cuadrado más bx más c, ¿cómo vamos a utilizar ese método nosotros para resolver esa ecuación? Cuando a nosotros nos hablan de resolver esa ecuación, muchachos, es encontrar una solución para esta variable. Mire, para esta variable que usted está viendo allí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuestro primer objetivo es encontrar cuánto vale esta variable. Vamos a utilizar artilugios matemáticos, métodos matemáticos para llegar a encontrar cuánto puede valer esta incógnita. Mire cuánto puede valer esa incógnita. Y a eso nosotros le llamamos solución de la ecuación cuando nosotros ya encontramos esta variable. ¿Ok? Entonces hay dos formas de hacerlo. Vamos a escribirlas. Podemos hacerlo como factorización. Como factorización del trinomio. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos estudiado cómo se llamaba un polinomio, un binomio, que podía ser un polinomio, puede ser binomio, podía ser monomio, trinomio, infinitos polinomios de diferentes grados? Ya, ¿quién era el que le daba el nombre al polinomio? El grado mayor que nosotros tengamos en un polinomio. En este caso viene siendo un trinomio. ¿Por qué? Porque tenemos tres términos en un polinomio. Vaya, por ejemplo, este es un término, mi bx es otro término y mi c es otro término. Por eso se le llama trinomio, porque tiene tres términos. Si solo tuviera dos términos se llamara binomio. Si solo tuviera un término se llamara monomio. ¿Ok? En este caso, por eso dice, factorizamos primero el trinomio. Vamos a buscar métodos para factorizar el trinomio. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos para poder factorizar métodos por agrupación, métodos por sacando el factor común, le sacábamos la raíz a un número y cosas así? Entonces, este es un paso. Factorización del trinomio, o sea, factorización de todo esto que ustedes ven aquí. Miren, de todo lo que nosotros tengamos. Ahora bien, ¿qué sigue después? Se iguala a 0 cada factor y se resuelven las ecuaciones. Esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más bonito cuando estemos resolviendo un problema, ¿ok? ¿Ok? Entonces estos son los dos pasos para poder factorizar o para poder encontrar la solución de la ecuación cuadrática. Primero es factorización del trinomio. Habíamos dicho que habíamos visto casitos así en las clases anteriores. Como que por agrupación, por factor común, por sacándole la raíz a los números principales, que si sumados y multiplicados me dan al número, pues que sí, sí podíamos sacar un término y no descomponer la ecuación original. Recuerden, siempre una ecuación se tiene que mantener, nunca se tiene que perder. Cuando nosotros factorizamos, la ecuación se mantiene de otra manera, pero se mantiene. En B dice que se iguala a 0 cada factor y se resuelven las ecuaciones lineales que se obtienen. En esta forma, pues obtenemos lo que son las raíces de las ecuaciones que nosotros hemos encontrado.
¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeñito ejemplo, ¿sí? Vamos a escribir ejemplo. Yo sé que ahí le van a entender un poquito mejor. Ejemplo. Si tenemos, vamos a ver, si tenemos y al cuadrado menos 8y más 16 igual a 0. ¿Quién sería mi a en este caso? A sería el término o el coeficiente que acompaña a mi variable con mayor exponente. Recuérdenlo, en este caso sería 1, que aunque no lo ponga saben que es 1. ¿Quién sería mi b? Mi b es el término, el coeficiente que acompaña a la variable lineal, o sea, en este caso mi término lineal, mire, este que tenemos acá, entonces sería menos 8. ¿Quién sería mi c? Mi c en este caso sería que el término que no tiene variable, el término que está solito, en este caso el término constante o término independiente, que es 16. Y ahí está. Ya sabemos más o menos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar una solución a esa ecuación? Entonces voy a decir yo. Bueno, voy a buscar un número que multiplicado me dé a 16, que sumado o restado me dé a 8. Esa es una forma de hacerlo. A este método, ¿se acuerdan que nosotros le decíamos tanteo común? ¿Se acuerdan? Un número o buscarle las raíces a los números, a los dos números principales. Le voy a buscar raíz a A y le voy a buscar raíz a C. ¿Cuál es la raíz de A? Si en este caso A vale 1, pues va a ser 1. 16 tiene raíz que es 4. 4 tiene raíz también. En este caso sería como 4 a la 2, ¿verdad? Porque 4 por 4 sería 16. Entonces voy a decir yo, lo hago cruzado. Mire, lo vamos a hacer cruzado. Vamos a hacer este con este. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este con este. Mire, entonces voy a tener dos términos. Para que aquí me dé más, tiene que ser positivo o negativo, ¿verdad? Menos por menos da más por más da más. Entonces vamos a hacerlo para que se mantenga el signo que tenemos en el término de en medio, o sea, en 8. Entonces, ¿cómo me puede quedar? En este caso me quedaría y menos 4 por y menos 4. Mire, ¿y qué voy a hacer yo para corroborar si eso es cierto? Voy a buscar y por y sería y al cuadrado, mire, y y por menos 4 sería menos 4y. Ahora voy a multiplicar este por este y este por este. Menos 4y, menos 4 por y sería menos 4y. Menos 4 por menos 4, más porque menos por menos da más. Y en ese 4 por 4, 16. Entonces yo veo que me quedaría y al cuadrado menos 4 me quedaría menos, ¿qué? Menos 8y más 16. Y miren, aquí se me cumple que esto es exactamente esto, pero ya en factorizado. Mire, factorizado. Aquí solamente compruebo de que lo que yo tengo aquí, mire, lo que yo tengo aquí, miren, es exactamente mi ecuación original. O sea, esta es mi ecuación original, esta que yo tengo acá. Entonces yo la factorizo de una manera que me sea más fácil. ¿Qué hago con esto? Corroboro a ver si esto me queda que es cierto, ¿ok? Si me queda que es cierto, entonces digo yo, esta ecuación, esta multiplicación me tiene que dar exactamente la misma ecuación original. Se tiene que mantener de otro modo, pero se mantiene. Entonces sí, veo que es una manera de factorizarla muy, muy buena. Ahora bien, entonces, ya que tengo mi solución o mi factorización del trinomio, mire, este es el primer inciso cuando me dicen
cuando me dicen factorizar el trinomio. Entonces me queda que la factorización del trinomio es esto que tenemos aquí. Mire, y-4 por y-4. Esa es mi factorización. Luego, ¿qué dice mi parte B? Se iguala a 0 cada factor y se resuelve en la ecuación lineal. Miren, dice que se iguala a 0 cada factor. ¿Y quiénes son los factores que me quedaron? Me quedó el factor este que tengo acá y este que tengo acá. Este es un factor y este es mi segundo factor. Ya factorizado, ya la ecuación. Mire, quiere decir que de y al cuadrado menos 8y más 16, la factorización es esto. Luego en el inciso B me dice que voy a igualar a 0 cada factor. Mire, aquí tengo mi factor 1 y mi factor 2, entonces lo voy a hacer. Voy a decir y-4 igual a 0. Estoy igualando a 0 mi primer factor. Mire, despejo para mi variable, para la que yo quiero encontrar. Y, si este 4 en este lado está restando, ¿cómo pasaría al otro lado? Pasaría a ¿qué? A sumar. Entonces me quedaría que y es igual a 4. Y si yo encuentro que mi y es igual a 4, entonces quiere decir que he encontrado la solución de mi ecuación. Mire, esta es mi solución de la ecuación. Ahora voy a ver cuál es mi otra solución. Porque una ecuación puede tener varias soluciones. Mire, entonces voy a buscar el otro factor. Y el otro factor me quedó exactamente al primer factor. ¿Qué hago? Despejo para la variable. Entonces yo tengo dos soluciones. Tengo mi solución y igual a 4 y mi solución y igual a 4. Entonces, ahí está factorizado y está resuelta la ecuación cuadrática. Quiere decir que la solución de esta ecuación es y igual a 4. Cuando a usted ya le digan, encuéntreme la solución de una ecuación cuadrática, entonces usted, el primer método que le estoy enseñando es, ¿cómo se llama? Factorización. ¿Por qué? Vamos a ver si se acuerda. Factorización por descomposición de factores. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Descompusimos nuestros factores. Descompusimos 16 y descompusimos y cuadrado. Entonces a eso se le llama descomposición de factores. Que los pasos para hacerlo es primero factorizar el trinomio, luego igualar a 0 cada factor que encontramos y despejamos para la variable. Porque ese es el objetivo. Si usted le quiere dar solución a una ecuación cuadrática, tiene que encontrar cuánto vale la variable que usted está trabajando. ¿Ok? Para hacer otro problema, vamos a resolver un ejemplo. Bueno, otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a tomar mi problema 2. Si tenemos 6x a la 2 menos 11x igual a 0. Ahora bien, ¿qué es lo cómo le dijimos que se llamaban estas ecuaciones cuando no estaba completa? ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi A en este término, en esta ecuación? Mi A sería 6. ¿Quién es mi B? Mi B sería, ¿qué? 11, porque es el término lineal. Mire, mi A siempre es el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática. Mire, en este caso esta es mi variable cuadrática. Mi variable lineal. ¿Y quién sería mi C en este caso? Mi C sería 0 porque no aparece, no hay otro número ahí, no hay otro término, solo tenemos dos términos. Mire, solo tenemos dos términos. Entonces, ¿cómo le vamos a empezar a dar solución a esa ecuación? Espérense. Esto es igual a 10. Esto es igual a 10. ¿Ok? Esto es igual a 10.
Entonces, ¿cómo le empezaríamos a dar solución a esa ecuación? Entonces mi C sería 10. Mire, porque es el 10. Entonces va a decir usted, bueno, puedo pasar el 10 que está a este lado, lo puedo pasar al otro lado y vamos a ordenar la ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces vamos a borrar esto que tenemos aquí. 10. Nos quedaría 6x a la 2 menos 11x. Si este 10 a este lado está sumando, porque está positivo, miren, no hay ningún término negativo, pasa al otro lado como, pasa a este lado de la ecuación como negativo, muchachos, ¿ok? Entonces va a ser menos 10 igualado a 0, miren. Ese es el primer paso también, ver si la ecuación está ordenada. Si no está ordenada, pues la ordenamos, ¿ok? Ahora bien, como yo ya sé quién es A es 6, B es menos 11 y C es 10 negativo. Negativo 10. Entonces voy a ¿qué? Voy a hacer en mi primer paso, resolver, factorizar el trinomio. Mire, mi trinomio es todo esto, lo voy a resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Dijimos que podíamos sacarle la raíz cuadrada a los primeros factores, miren, al primero y al último término. Por eso es que se llama descomposición de factores este primer método, muchachos. Entonces, 3, ¿cuáles son los factores de 6? Los factores de 6 son 2, porque 6 entre 2 es 3, y 3 por 2 es 6, entonces serían 2 y 3, miren, 2 por 3, 6, son los números más pequeños que podemos tener ahí, y 1, claro, y 6, pero en este caso vamos a utilizar 2 y 3. ¿Cuáles son los factores de 5? De 10, perdón, de 10 sería 5 y 2, ¿verdad? 5 y 2. Tomamos el primer negativo, el primer número. ¿Por qué? Porque es menos 10. Entonces, menos 5 por 2 es menos 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo hacemos operación cruzado. Miren. Operación cruzado. Vamos a escribirlo en dos paréntesis. Abrimos paréntesis aquí, abrimos paréntesis aquí. ¿Ok? Entonces, escribimos nuestro primer término. Y vamos a decir 2 por... Sí. 3 y 2. Primero es 3 en este caso. Primero es 3 porque es el mayor, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver. Nuestro primer término, ¿quién sería? Sería 3. ¿Cómo va a ir? Con la variable exacta, ¿verdad? 3x, mire, 3x más, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está aquí el 2? Está positivo, mire. Este 3 con este 2, con todo y su signo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue este, mire, este término, 2 y menos 5. Entonces sería 2x menos 5 con todo y su signo, mire. Ya lo tengo factorizado. Ahora voy a corroborar si es cierto mi factorización. ¿Cómo lo corroboro? Voy a decir 3x por 2x, ¿cuánto me quedaría? 6x al cuadrado. Ahora 3x por menos 5 me quedaría ¿cuánto? Menos 15x. 3 por 5, 15, muchachos. Y la x siempre se escribe. Ahora voy con este. Mire, 2 por 2x me quedaría ¿cuánto? Más 2, perdón, más 4x. Mire, ahora 2 por menos 5 sería menos 10. Entonces vamos a sumar y a restar términos semejantes. Bajamos 6x al cuadrado menos 15 más 4, ¿cuánto sería? Menos 11x menos 10. Quiere decir que mi factorización es exitosa, porque lo mismo que yo tengo aquí, mire, es mi polinomio original. O sea que lo que yo tengo aquí, observe bien,
6x a la 2 menos 11x menos 10 es exactamente la ecuación original que yo factoricé. Entonces se mantiene, después de factorizarlo, se mantiene la originalidad de la ecuación. Entonces hice bien el trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Primero era que factorizar el trinomio, ya lo hicimos. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo hicimos. ¿Qué es lo que seguía? Igualar a cero los factores encontrados. Mire, igualar a cero los factores encontrados. Entonces, ¿cuáles son mis factores? Son estos que yo tengo aquí. Mire, este es mi primer factor y este es mi primer factor. Y de allí voy a encontrar cuántas soluciones puede tener la ecuación y cuál va a ser el valor de la variable para darle solución a la ecuación. Entonces voy a tomar mi ecuación, ve mi solución. Mire, lo que yo encontré, lo pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a igualar a cero, es lo que me dice. Mire, voy a igualar a cero cada uno de los factores. Voy a tomar 3x más 2 igual a 0. Y voy a tomar también 2x menos 5 igual a 0. Mire, voy a pasar una línea por aquí. Y voy a decir, el término, voy a despejar para mi variable x. Entonces voy a empezar despejando el 2. El 2 está positivo a este lado, va a pasar al otro lado como negativo. Entonces me va a quedar 3x igual a menos 2. Mire, este 2 pasa a este lado. Ahora bien, como lo que yo quiero encontrar es la solución de la ecuación, entonces encontrando la solución de la ecuación es encontrar el valor de la variable. Entonces hago yo x igual, despejo para x. Si el 3 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Mire. Entonces me quedaría x igual a menos 2 tercios. En este caso me quedaría x igual a menos 2 tercios. Ahora bien, vamos a ver cómo me queda de este lado. Voy a bajar mi 2x y voy a despejar. Si el 5 de este lado tiene que pasar al otro lado como positivo, miren. Entonces, ¿qué es lo que me toca ahora? Despejar para x. Este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir 5 sobre 2. Y esta es mi otra solución de la ecuación. Quiere decir que la solución de la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. X igual a menos 2 tercios, x igual a 5 medios. Y esa es mi solución de la ecuación cuadrática que yo estoy resolviendo. Miren, esa es mi solución de esta ecuación que yo tengo aquí. ¿Ok? Esa es la solución. En este caso, pues el trinomio tiene dos soluciones. Ahora bien, como ya sabemos ese método, ya hicimos dos problemas con ese método, voy a enseñarles otro método. Vamos a dejarlo medio completado para el siguiente día, que sería como tema para mañana, porque mañana jueves, muchachos, sí vamos a recibir matemáticas también. Ahí me disculpan porque a lunes y ayer martes no pudimos recibir clases porque resulta que aquí donde yo vivo ha fallado bastante la energía eléctrica, y cuando la energía eléctrica falla, pues resulta de que se me hace bastante difícil conectarme con datos a YouTube y a Zoom. Las clases eran en Zoom, pero realmente me favorece más dárselas así en YouTube, porque hay más concentración y casi no hay interrupción, porque intenté dar una clase ayer martes por la mañana y había como que varios me interrumpían, pero igual yo estaba charlando con ellos y eso es fabuloso, ¿va? Pero el punto es que no avanzó mucho, entonces ese es el problema. Por favor, si tienen una duda, escriban. Si tienen algo que preguntarme respecto a la clase, no duden en escribirme, escríbanme. Yo les voy a
a contestar. Yo estoy trabajando con los niños de séptimo y ellos me mandan sus dudas casi todos los días y yo les mando la solución que tienen que hacer, que vaya por este método, que no. Entonces, sí, soy accesible en esa parte. Pregunten si tienen dudas, por favor. Entonces, bueno, creo que sí, mejor hasta hoy nos vamos a quedar aquí. Entonces vamos a recapitular lo que vimos hoy. Hoy vimos, miren, ecuaciones cuadráticas en una variable. Una ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c pertenecen a los reales. A siempre tiene que ser distinto de 0, porque en este caso si fuera igual a 0, entonces no fuera ecuación cuadrática. Vimos un ejemplo donde tenemos que saber diferenciar cuando una ecuación cuadrática está completa, incompleta, y cuando una ecuación cuadrática solamente es una real, es una ecuación real. En este caso, en el primer caso tuvimos 9x a la 2 más 7x más 8, dijimos que era una ecuación completa. ¿Por qué? Porque están los tres términos exactos. Mire, está el a, que es el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática, el b, que es el coeficiente que acompaña al término lineal, y el c, que siempre va a ser el término constante o independiente. Vimos también cuando una es incompleta mixta, que en este caso es incompleta cuando solamente tiene el término cuadrático y el término lineal. Miren, el término cuadrático y el término lineal. En este caso teníamos que era 9x a la 2 menos 3x igual a 0. A en este caso es 9, B en este caso es menos 3 y C en este caso es 0 porque no aparece el término constante o el término independiente, no aparece. Entonces se llama ecuación cuadrática incompleta mixta. Habíamos dicho también cuando solamente aparece un término en la ecuación cuadrática, y en este caso es cuando solamente aparece el coeficiente a, acompaña siempre a la variable cuadrática. Miren, en este caso a es igual a 9, b es igual a 0 porque no aparece. C también es igual a 0 porque tampoco aparece. A ese tipo de ecuación le decimos ecuación cuadrática pura. ¿Ok? Luego nos fuimos a las soluciones de las ecuaciones cuadráticas. Hay tres tipos de solución, o sea, tres tipos de métodos. Mire, para dar solución a una ecuación cuadrática de este tipo, hay tres métodos y en este caso los describimos acá. Mire, por descomposición de factores, que fue el que vimos. Mañana jueves vamos a ver completación de cuadrados. Y en la próxima clase, después del jueves, vamos a ver utilizando la fórmula general, que en este caso es Pitágoras. ¿Ok? Entonces, por descomposición de factores hicimos ejemplos. Dijimos que por descomposición de factores primero es factorización del trinomio. Mire, este es un trinomio cuadrado perfecto, es una ecuación cuadrática, sí, ahí puede confundirse. Pero recuerde, hay tres términos en esa ecuación. Mire, está 1, 2 y 3, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, nuestro objetivo es encontrar cuánto vale esta variable. Mire, esta variable x. Ese es nuestro objetivo y hay dos formas de hacerlo. Factorización del trinomio, y después que usted lo encuentra, iguala a 0 cada factor y se resuelven las ecuaciones lineales. Mire, lineales. Entonces hicimos un ejemplo y teníamos ahí, mire, teníamos y a la 2 menos 8y más 16. Primer paso del método era encontrar la factorización por descomposición de factores. ¿Qué factores voy a descomponer? Siempre voy a descomponer el factor lineal constante y el término cuadrático. En este caso descompuse y. La raíz de y en este caso, como y cuadrado, es y, ¿ok? 2 veces y. En este caso, ¿cuál es la raíz? Son las posibles raíces de 16, digamos factores de 16. 4 y 4. Hacemos multiplicación cruzada. Les había dicho que para mantener el signo del número que
que nosotros queremos encontrar también se mantiene el signo. Todo esto se tiene que mantener de esta manera. Entonces, hacemos este término por más este o menos y este menos este. Entonces encontramos que dos factores. Miren, estos son los factores que me dicen que tengo que igualar a 0. Estos son términos lineales. Los igualo a 0. Miren, y menos 4 igual a 0 y despejo para mi variable, porque ese es el objetivo. Darle solución a una ecuación cuadrática, el objetivo es encontrar cuánto vale esa y. ¿Ok? ¿Cuánto vale esa variable? También lo hice con mi factor 2, que en este caso son iguales, ¿verdad? Y menos 4 igual a 0 y y va a ser igual a 4 positivo. También hicimos el segundo ejemplo. Miren, el segundo ejemplo, y al 6x a la 2 menos 11x igual a 10. Tenemos que saber diferenciar quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, A es igual a 6, B es igual a menos 11 y C es igual a menos 10. Aunque esté de este lado, lo pasamos al otro lado. Mire, así como está aquí. Y lo igualamos a 0 toda la ecuación. Entonces, luego buscamos las posibles raíces de mi factor cuadrático y de mi factor independiente o de mi factor constante. ¿Cuáles son las posibles raíces de 6? Sería 3 y 2. ¿Cuáles son mis posibles raíces de 10? 5 y 2. Recuerden, los signos siempre se mantienen. Por eso, miren, tenemos aquí. Menos 5 por 2 es menos 10 y 3 por 2 es 6. Hacemos operación cruzada, miren. Operación cruzada. Primer término con el término del otro lado. Cruzado. Entonces nos quedó 3x más 2 por 2x menos 5. Esto para corroborar si está bueno, para saber si lo que yo calculé aquí es igual a lo que yo tengo acá, lo hago con multiplicación, lo corroboro con la multiplicación este por este, 2 por menos 5 y me tiene que dar exactamente la ecuación original. Entonces ahí sí digo mi factorización está con éxito porque me da lo mismo. Luego, ¿qué es lo que hago? Igualo a 0 los factores que encontré. ¿Cuáles son mis factores que encontré? Este y este. Los igualamos a 0 y despejamos para mi variable, para mi incógnita, porque ese es el objetivo. La solución de la ecuación entonces van a ser 2. Miren, 2. ¿Por qué? Porque en este lado encontré que mi factor es x igual a menos 2 sobre 3 y en el otro lado del factor encontré que x es igual a 5 medios. Entonces mi solución de la ecuación cuadrática es menos 2 tercios y 5 medios. Espero que me haya dado a entender y que posiblemente pues mañana jueves tengamos clase y resolvamos más problemas y entremos al otro método para resolver ecuaciones cuadráticas, que será el método de completación. El método de completación de cuadrados. ¿Ok? Espero que tengan un lindo día. Cuídense. Feliz tarde, muchachos. Bye.